Buenas noches. Acabamos de ver unas imágenes de la película Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola, que es una adaptación del libro El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Lo que queremos hacer esta noche el equipo de Compasso es un análisis de esta obra que inspiró a muchos otros autores y que sirvió de estudio para diversos reportajes y varios trabajos. Para ello contamos con la participación de dos profesionales como la copa de un pino. Tenemos por un lado a Ana Varela desde Venezuela. Es licenciada en Administración y, bueno, tiene frases, es dueña de frases como todo viajero debe tener un corazón inmenso, porque cada destino es como un nuevo amor. Ajá. Eso lo dijiste tú. Sí. Por otro lado tenemos a Arlene Orduña, de México, y licenciada en Comunicación. Ella es autora del blog Viaje con Escalas. Así es. Hola, Cier, buenas noches. Buenas noches. Y está muy Hola. contenta de estar con todos nosotros. Sí. Vamos a hablar de la novela El corazón de las tinieblas, que narra la historia de un marinero que remonta el río Congo en busca de Kurtz, que es el jefe de una explotación de marfil. Lo que queremos hacer es un análisis de toda la obra y para ello comenzaremos por el protagonista. ¿Qué sugiere la idea del protagonista de Marlowe? Sí, bueno, realmente Marlowe es lo que podríamos llamar lo que es el alter ego de Joseph Conrad, ¿no? Que es el autor de la novela. Y un poco para conocer este personaje, pues debemos hacer, digamos que una pequeña introducción o destacar un hecho bien importante en lo que es la vida de Joseph Conrad, que es cuando él comenzó a viajar, ¿no? Un viaje que él hizo a los 17 años, aún muy joven. Se embarcó en el Mont Blanc, un buque alrededor del año 1875, y allí, pues digamos que ese fue un evento que marcó su vida, ¿no? Porque a partir de allí, él se dedicó a los viajes en barco, el mar se convirtió en su pasión, los viajes, la aventura, ¿no? Todo lo que eso significaba, pues fue realmente como el inicio y como vemos es cómo eso influyó y dio paso, ¿no? A lo que es la creación de su obra literaria. Entonces podría ser que toda esta etapa viajera, toda esta vida alrededor de 1000 viajes haya influido en el autor a la hora de escribir libros. Sí, es un libro que forma parte de un viaje del autor por 6 meses por el Congo y que dio conclusión a un viaje literario, a esta parte vivencial y también de denuncia de lo que formó parte de una etapa del autor, ¿no? Y que, bueno, como decía Ana, que lo vemos reflejado en este personaje. Esta denuncia y este reflejo de la sociedad se ve impregnado de muchos personajes que quizás representan diferentes roles y diferentes estereotipos de aquella sociedad. En ese caso, bueno, se cruza con salvajes. ¿Qué crees? ¿Cuál es la relación entre el autor y estos salvajes, por ejemplo? Sí, bueno, vemos que principalmente, ¿no? Él destaca lo que como él los llama, los negros, los salvajes, y los ve realmente de una forma animal. Quisiera aprovechar de citar algunas frases bien puntuales que nos ilustran, ¿no? Cómo él ve a los negros como animales. Los define como máscaras grotescas, pero tenían huesos, músculos y una vitalidad salvaje. Eran negros desnudos que se movían como hormigas. Una vez más vemos allí como la comparación con los animales. Llevaban trapos atados alrededor de las cabezas y las puntas se movían hacia adelante y hacia atrás como si fueran colas, ¿no? Haciendo similitud bien fuerte a lo que es la figura del animal. Y los caracterizaba o los describía como unas cuerdas de criminales, sombras negras de enfermedad y agotamiento, formas moribundas, ¿no? Adjetivos bastante fuertes para referirse a ellos como de una forma inferior, ¿no? Sí, o sea, demasiado inhumanos, quizá. Sí, un poco trataba de inhumanos, pero más que inhumanos, también citando un poco, ¿no? Para acentuar esta parte que decía Ana, él decía, por ejemplo, ahuyentaban, saltaban, se colgaban de las lianas, hacían muecas horribles, pero lo que en verdad producía estremecimiento era la idea de su humanidad, la idea del retomo parentesco con aquellos seres salvajes, apasionados y tumultuosos. Un poco como hace esta descripción de lo que él llamaba los negros, ¿no? Los salvajes. Los salvajes. Sí, y de hecho hay un punto bien importante, ¿no? Que vemos en el libro, que es cuando él habla del informe de Kurtz. Kurtz es uno de los personajes y es un informe para la eliminación de las costumbres salvajes.
algo bien fuerte porque desde su posición de blanco, ¿no? Y ellos un poco lo que destacaban, o el informe de Kurtz los que destacaba, y de alguna manera Marlowe lo ve, lo admira, ¿no? La elocuencia de sus palabras y su discurso, es que Kurtz pensaba que los negros los veían a ellos como una deidad, ¿no? Que al ver esa figura imponente del blanco debían imaginarse que eran seres sobrenaturales y ahí de una vez se ve cómo se impone una figura sobre la otra, ¿no? Está bien que hables de Kurtz porque él es un personaje clave en esta novela, porque de hecho la novela es una búsqueda hacia este personaje. Sí. La relación que establece el autor con Kurtz, ¿cuál sería en este caso? Pues es una relación fuerte, pero sobre todo lo que hablabas del personaje Kurtz es un alma un poco loca. Y se vuelve también un protagonista un poco ausente al principio en la búsqueda de él, y de pronto va, conforme avanzas un poco en esta historia, vas tomándole un poco de forma, pero podríamos decir que el alma de Kurtz es un alma que se queda solo en la selva, y esta vulnerabilidad de la soledad también lo vuelve un poco un misterio al tratar de describir esta alma, pero sobre todo podríamos decir que es un alma que no conoce como la represión, no tiene fe, no hay miedo, y bueno, hay una lucha interna también, pero sobre todo está saciada de emociones primitivas. Es decir, pareciera que es un alma desprendida en busca de ser, precisamente, darle forma a este alma, ¿no? Este primitivismo y esta soledad se ve encubierta en el entorno, ¿no? En la selva esta que bueno, el propio nombre de la obra lo indica. Estamos hablando del corazón de las tinieblas, lo más profundo del África, donde la civilización ha llegado, y eso está plasmado en toda la obra, ¿no? Como un ambiente desolador, en la que todos los personajes acaban sucumbiendo por la locura. Quizá, pues, como dices, debido a esta soledad y a este paisaje. En cualquier caso, relacionado con la locura y con todo lo que habéis leído en la obra, ¿qué opinión os merece? ¿Qué creéis que sacamos de la obra? Bueno, realmente es una obra que por algo ha inspirado, ¿no?, a tantos otros autores, y tiene muchos temas importantes. Uno de los más resaltantes, digámoslo así, es cómo toca los tópicos eurocéntricos, ¿no? Cómo es ver ese enfrentamiento o esa descripción de imperialismo, racismo, colonialismo, todos estos conceptos que son bastante fuertes y abordados en la obra, sobre ver cómo fue la relación entre los blancos, los negros, el tormento que vivieron ambos, porque las dos, digamos, sociedades o civilizaciones se vieron marcadas por fuertes situaciones que debieron enfrentar, ¿no? También otro punto importante es ver cómo se refleja allí, cómo los europeos reflejan o reaccionan ante una cultura desconocida, seres primitivos que no están familiarizados, y cómo son esas reacciones de choque, ¿no? Cuando te enfrentas a algo que desconoces y que hasta cierto punto te genera un miedo, ¿no? Y los arquetipos del comportamiento humano. Y definitivamente la civilización y la barbarie. Yo tendría como una reflexión, pues, que se trata de un viaje real, un viaje metafórico, como decía, ¿no?, de esta alma de Kurtz, y citaría una parte del libro que me parece importante como una conclusión, que dice: quizá la auténtica condición del hombre sea la salvaje, ya que el hombre civilizado se encuentra indefenso cuando se enfrenta a la naturaleza en su estado puro. Es una reflexión que hace Marlowe al principio y que finalmente, sin tú saberlo en el inicio, se te desglosa en toda esta historia, ¿no? Bueno, pues esto ha sido el análisis de La gente de Compasso. Estamos hablando de una obra que no solo refleja el viaje de una persona, de un marinero, sino que refleja una etapa marcada por la política imperialista de Leopoldo II de Bélgica, en la que impregnaba y llevaba la desgracia y el horror a las selvas y a toda África, todas aquellas colonias que se vieron marcadas por el duro golpe de Europa. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber llegado hasta aquí. Buenas noches, Ana. Chao, Arlene. Gracias. Y nos vemos en compasso.tk. Saludo.